Hay una versión de México que ya no existe. No está en ninguna aplicación, no aparece en ningún algoritmo, no se puede buscar en Internet porque gran parte de ella nunca fue documentada. Existió en las calles, en los patios de las casas, en las tardes largas sin celular, en los sonidos de una ciudad que funcionaba de una manera completamente diferente a como funciona hoy. Los jóvenes que crecieron con smartphone en la mano no tienen manera de entender del todo lo que fue vivir en ese México. No porque sean de otra generación, sino porque el mundo en el que crecieron es estructuralmente distinto. No hay punto de comparación posible entre crecer con acceso ilimitado a información y entretenimiento, y crecer en un tiempo en que si querías saber algo tenías que preguntarle a alguien que lo supiera, y si esa persona no estaba disponible, simplemente esperabas. En este video vamos a hablar de 10 cosas del México de antes que los jóvenes de hoy difícilmente van a poder entender del todo. No porque sean inferiores ni superiores a las generaciones anteriores, sino porque son producto de otro tiempo, de otro contexto, de otra forma de vivir el día a día. Quédate hasta el final porque la última de la lista es probablemente la más importante de todas, y la que más dice sobre lo que se perdió en el camino. Esperar una semana entera para ver el siguiente capítulo. Hoy existe el concepto de maratón. Abres una plataforma, eliges una serie, y puedes ver los 20 episodios de una temporada completa en un fin de semana si quieres. Nadie te obliga a esperar. Nadie te corta en el momento más intenso y te dice que vuelvas la próxima semana. En el México de antes eso era exactamente lo que pasaba. Si seguías una telenovela, un programa de concursos, una serie, una caricatura, tenías que esperar. No había opción. El canal transmitía a una hora específica, en un día específico, y si ese día no podías ver el programa, sencillamente te lo perdías. No había manera de grabarlo a menos que tuvieras una videocasetera y supieras programarla con anticipación, lo cual era una hazaña tecnológica que no todo mundo dominaba. Esa espera creaba algo que hoy prácticamente no existe, conversación colectiva en tiempo real. Al día siguiente en la escuela o en el trabajo, todo mundo hablaba del capítulo de la noche anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo fulano? ¿Cómo quedó la cosa? Era un ritual social construido alrededor de la espera. Hoy ese ritual desapareció porque cada quien ve lo que quiere, cuando quiere, a su propio ritmo, y la conversación colectiva sobre un mismo contenido en el mismo momento se volvió casi imposible. El sonido del afilador y los pregones en la calle. Había una banda sonora del México de antes que hoy casi no existe. Una serie de sonidos que marcaban las horas del día de una manera tan precisa que no necesitabas reloj para saber qué momento era. El silbato del afilador de cuchillos. Un sonido específico, inconfundible, que significaba que el hombre con su bicicleta adaptada y su piedra de afilar estaba pasando por la calle. Las amas de casa salían con los cuchillos de la cocina. Los niños se asomaban por la ventana. Era un microevento cotidiano que interrumpía la tarde de manera predecible. El campanero del gas. El camión de la basura con su campana. El panadero en bicicleta con su canasto cubierto de plástico. El señor de los tamales con su olla de vapor y su voz que atravesaba paredes. Cada uno tenía su horario, su sonido propio, su lugar en la rutina del barrio. Hoy muchos de esos oficios siguen existiendo, pero la dinámica cambió. La gente vive con audífonos, con ventanas cerradas, con aire acondicionado, con el ruido del tráfico moderno tapando todo lo demás. Esa banda sonora de la calle que organizaba el día de una familia entera se fue diluyendo tan gradualmente que nadie se dio cuenta exactamente cuándo desapareció. Buscar un número telefónico en el directorio. Si hoy quieres encontrar el teléfono de un negocio, de un médico, de una ferretería, de cualquier cosa, abres el buscador, escribes el nombre y en 3 segundos tienes el número. El proceso completo tarda menos de lo que tarda en cargar la pantalla. En el México de antes existían los directorios telefónicos. Libros gruesos, de cientos de páginas, impresos una vez al año por Telmex y repartidos en cada hogar con línea telefónica. Para encontrar un número había que saber cómo se llamaba exactamente el negocio o la persona, abrir el directorio en la sección correcta, buscar alfabéticamente,
Y rezar para que el número no hubiera cambiado desde la última impresión. Las páginas amarillas eran el directorio de negocios. Las páginas blancas eran los particulares. Había un arte en saber usarlos rápido. La gente que los manejaba bien con fluidez tenía una habilidad genuinamente valorada. Y si el número que buscabas no estaba en el directorio, llamabas al 040, que era el servicio de información telefónica de Telmex. Una operadora real, una persona de carne y hueso, te buscaba el número mientras esperabas en la línea. Ese servicio existió durante décadas y desapareció sin que casi nadie lo notara. No tener manera de ubicar a alguien cuando salía de casa. Esto es algo que los jóvenes de hoy verdaderamente no pueden procesar del todo porque crecieron en un mundo donde la ubicación de cualquier persona es rastreable en tiempo real si esa persona tiene el celular encima. En el México de antes, cuando alguien salía de casa, desaparecía. No de manera dramática, sino literalmente. Si tu hijo salía a jugar a la calle, no había forma de saber dónde estaba exactamente hasta que volviera. Si llegaba tarde, esperabas. Si no llegaba, salías a buscarlo a pie por el barrio, preguntando a los vecinos si lo habían visto. Si quedabas de encontrarte con alguien en un lugar y esa persona no llegaba, esperabas un tiempo razonable y luego te ibas, sin saber si hubo un malentendido, si algo pasó, o si simplemente se le olvidó. No había manera de enviarle un mensaje. No había manera de llamarle si no estaba cerca de un teléfono fijo. Simplemente no sabías, y aprendías a vivir con esa incertidumbre como parte normal de la vida cotidiana. Esa ausencia de rastreo constante creaba un tipo de libertad que hoy es casi imposible de experimentar. Y al mismo tiempo creaba una angustia particular, la de no saber, que las generaciones actuales prácticamente no conocen. Comprar música canción por canción en la tienda de discos. Hoy la música es ilimitada y prácticamente gratuita. Por el precio de un café al mes tienes acceso a décadas de producción musical de todo el mundo, en cualquier momento, desde cualquier lugar. La idea de quedarte sin música que escuchar es casi absurda en el contexto actual. En el México de antes, la música era un bien limitado y costoso. Un casete original podía costar una parte considerable del dinero de la semana para un adolescente. Un disco de vinil era una inversión seria. Eso significaba que cada compra era una decisión pensada, comparada, analizada. No comprabas un álbum completo a la ligera. Lo escuchabas primero en la tienda si el vendedor era amable, o en casa de algún amigo que ya lo tuviera, o lo conocías por la radio, y solo entonces decidías si valía la pena el gasto. Las tiendas de discos eran lugares con personalidad propia. El Musicorama, el Mix-Up, las tiendas independientes de barrio. Tenían empleados que conocían el catálogo de memoria, que te recomendaban cosas, que discutían contigo sobre bandas. Ir a comprar música era una salida, una experiencia social, no un clic desde el sillón. Y cuando comprabas ese casete o ese disco, lo cuidabas. Lo tratabas con respeto. Tenías una relación física con la música que hoy simplemente no existe de la misma manera. Hacer una llamada de larga distancia y que fuera un evento familiar. Llamar de una ciudad a otra, y mucho más de un país a otro, en el México de antes era caro, complicado, y emocionalmente significativo de una manera que las videollamadas gratuitas de hoy no pueden replicar. Llamar a un familiar en otra ciudad significaba marcar un prefijo de larga distancia, esperar a que conectara, y hablar sabiendo que cada minuto costaba dinero real. Las conversaciones eran cortas y directas por necesidad económica. No había espacio para charla casual o silencios cómodos. Se decía lo esencial y se colgaba. Cuando había familiares en Estados Unidos, la llamada internacional era un ritual completo. Se avisaba con anticipación por carta que se iba a llamar tal día a tal hora. Toda la familia se reunía alrededor del teléfono. Cada quien esperaba su turno para hablar. La calidad de la línea era mala, había eco, había interferencia, y aún así esa comunicación defectuosa e interrumpida era el hilo que mantenía unidas a familias separadas por miles de kilómetros durante meses o años. Hoy esa distancia se cierra con un botón. Lo cual es extraordinario.
Pero algo de ese peso emocional, de esa dimensión que tenía el simple acto de escuchar la voz de alguien que estaba lejos, se diluyó cuando comunicarse dejó de costar algo. Entretenerse sin ningún dispositivo durante horas. Un niño de hoy puesto en una sala sin teléfono, sin tablet, sin televisión, sin ningún dispositivo, probablemente entre en un estado de incomodidad genuina en cuestión de minutos. No porque sea débil ni incapaz, sino porque creció en un entorno donde el estímulo constante es la norma y su cerebro se formó en ese contexto. En el México de antes, el aburrimiento era una condición normal y recurrente de la infancia. No había manera de eliminarlo con un dispositivo. Cuando no había nada que hacer, no había nada que hacer. Y de ese aburrimiento salían cosas, juegos inventados, historias construidas con lo que hubiera a la mano, exploraciones del patio o de la calle, conversaciones largas con quien estuviera cerca. Los juegos de la calle eran el entretenimiento central de generaciones enteras. El trompo, las canicas, el avioncito trazado con gis en la banqueta, el fútbol con portería improvisada, las escondidillas en un barrio entero como campo de juego. Juegos que no requerían electricidad, ni conexión, ni instrucciones descargadas. Solo cuerpo, imaginación y otros niños dispuestos a jugar. Esa capacidad de construir entretenimiento de la nada es algo que el México de antes producía de manera natural en sus niños, y que el México de hoy ya no necesita producir porque el entretenimiento viene empaquetado y listo desde afuera. Leer el periódico para saber qué pasó ayer. La relación con la información en el México de antes era radicalmente diferente a la de hoy. No había actualizaciones en tiempo real. No había notificaciones. No había manera de saber lo que estaba pasando en el mundo en el momento exacto en que estaba pasando, a menos que estuvieras frente a un televisor o un radio en el momento preciso de la transmisión. El periódico era la forma principal de estar informado para millones de familias mexicanas. Llegaba en la mañana, lo leía el padre primero, después pasaba a otros miembros de la familia, y la información que contenía tenía un día de retraso respecto a los eventos reales. Lo que leías el lunes había pasado el domingo.